yo os voy a llevar esta semanita de vuelta al manga. Y no os traigo novedades, curiosamente, hoy no os voy a hablar de alguna colección o título que haya salido en los últimos meses, sino que ya tiene sus añitos. Os voy a hablar de Bestiarios del gran Masasumi Kakizaki. Pues lo dicho, un autor ya de sobras conocido por los estacioneros y que ya se ha reseñado aquí en LEN. Alex no hace tanto reseñó La mujer del espía y habló maravillas de aquello, que además ya te la has terminado, ¿verdad? Sí, un pedazo de obra. La verdad es que estamos ante un mangaka que es rápidamente reconocible, ¿no? Por ese gran dibujo y por todo el trabajo que pone en su obra, además una obra de una variedad bastante espasmosa, ¿no? Porque además profesa ese amor por la cultura occidental, ¿verdad? Por el cine y la literatura, y eso se refleja mucho en su obra. Decir que bueno, aquí en España, si no me equivoco, pues se abrió camino con ese Rainbow, de sobras conocido, y que luego tenemos pues también tomitos únicos, pues de, por ejemplo, de terror, ¿no? Como ese Hideout del cual ya se ha hablado por aquí también. E incluso gente como Adri pues va a encontrar que bueno, que ahí hay un nicho para ellos también. Tiene un western que es el de Green Blood, así que Adri, ahí te queda ese. De hecho, yo voy recomendándole a Adri, bueno, se la tengo que dejar cuando vuelva a Málaga. Le tengo que dejar ese Green Blood porque la verdad que me gustaría que lo reseñásemos los dos. Yo creo que le va a molar porque es del oeste en manga y la verdad que está muy bien ambientado, con un dibujazo. Me encanta como ya vamos reseñando cosas simplemente que sea manga como para embaucar a Adri, tío. Bueno, sí. No paramos y no lo conseguimos. El tío es un hueso duro de roer, ¿eh? El tío tiene manga de todos nosotros en su casa cogiendo polvo. Sí, no sale pero bueno, Ale, tenemos una cita para una reseña. Por supuesto. Bueno, pues decir eso, que Bestiarios lleva ya años publicado en nuestro país, gracias a Milky Way Ediciones, en formato tankubón, con sus paginitas a color, y es una edición muy bonita y muy agradable, ¿no? Cuenta con 7 tomos, más que cerrados ya, así que aquí que no haya miedo de meterse. Aunque, bueno, hay que recordar que en su día, cuando iba por el tercer tomo, Kakizaki decía que eso ya estaba cerrado y luego lo retomó, siguió expandiendo y bueno, se quedaron en esos 7 tomos que hay que decir que ya podemos dar fe, ¿no? De que eso está más que finalizado, porque la historia tiene un final pues bastante bueno y cerradito. Y eso, no hay que tener miedo a una colección que se vaya a ir alargando cada año. ¿De qué va este bestiario? Pues como su nombre indica, nos va a hablar de estos bestiarios, que aquí tenemos un experto en historia y lenguaje clásico, y a mí me da un poco miedo hablar de esto, pero si no me equivoco, Adrián, los bestiarios eran aquellos gladiadores que le hacían enfrentarse a bestias, ¿no? Tipo leones, elefantes, etcétera, ¿verdad? Sí, efectivamente, Brian. Es uno de los muchas formas de lucha que tenían los gladiadores. Y era una cosa muy especializada. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar eso, pero con el toquecito japonés, ¿no? Porque en vez de enfrentarse a leones, elefantes y demás animales traídos de los rincones del Imperio Romano, aquí lo que vamos a tener son estos subhumanos, que son, pues bueno, estas criaturas de la fantasía, ¿no? De literatura fantástica, el género fantástico, como vienen a ser pues, orcos, goblin y también personajes de la mitología clásica como Minotauro. Así que vamos a tener esta mezcla de ficción y realidad histórica, una japonesada muy guay, pero hecha con todo el cariño. Y la verdad es que nos va a poner en situación rápidamente. Si bien es cierto que el primer tomo, y ya os lo dije en su día cuando empecé a leerme, lo que lo devoré, se me antojaba como una serie de historias cortas, y os dije, ¿estos son historias cortas, tío? Porque claro, presentaban a un personaje y luego introducían a otro con sus movidas y me creó la duda, ¿no? Pero es cierto que Kakizaki consigue hilar estos
valgas la redundancia, hilos argumentales de una manera bastante atractiva e interesante. Y estos personajes irán entrecruzándose a lo largo de los años, porque no te lo cuenta todo de una forma cronológica, sino que vamos a tener flashbacks, flash forwards, y vamos a tener a personajes que se encuentran en distintos momentos de sus vidas y no se nos presenta de forma lineal. Está hecho de una manera un poco modernista, pero accesible a la vez, y se hace muy disfrutable. Lo dicho, vamos a tener aquí una serie de enfrentamientos entre estos bestiarios y estas bestias, pero rápidamente se nos va a poner en situación, y es que el Imperio Romano va a ser el gran enemigo a batir aquí. Un imperio que hace uso de toda su fuerza y poder para subyugar a estos pueblos subhumanos, como lo llaman, a los que los tiene esclavizados, y vamos a tener a estas figuras de bestiarios que se alzan cual Máximo en Gladiator, ¿no? En contra de esta tiranía. Y además es que le he visto muchas similitudes a la peli de Gladiator de Ridley Scott. No sé si vosotros, los que habéis leído esta colección, también, porque es que el que hace de César es igual de patético, ¿verdad? Sí que sí, tiene el toque ese ruina patético de que tenía en Gladiator. No me acuerdo cuál era el emperador de allí, pero sí. El emperador cómodo. Entonces, pues bueno, he visto aquí muchas similitudes, y no solo en cuanto al cine. Como ya he dicho al abrir la reseña, Kakizaki es amante de la cultura occidental, y uno de los personajes principales, el bestiario más poderoso de todo, llamado Finn, ¿verdad? Que va con su padre Giverno, que es un dragón, un wyvern, que tiene una relación padre-hijo bastante curiosa. Y este Finn está claramente sacado de la mitología irlandesa, de Fionn McCool, que era un gran guerrero irlandés. Luego también tenemos por ahí un Arthur, ¿verdad? Con uno de sus amigos, que es Galahad, haciendo mención a Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Hay varios guiñitos a todo este tipo de mitología europea y del norte de Europa, que la verdad es que harán la delicia de aquellos que nos guste este tipo de historia. Es que, Brian, por lo que me estás contando, es que parece que es una historia de fantasía heroica, pero en vez de en un mundo medieval está en la antigua Roma. Sí, totalmente. Viene a ser como una especie de fanservice de a quien le guste la mitología y la fantasía y la época romana, todo mezclado, y aunque a priori te pueda parecer una mezcla heterogénea que no casa ni para atrás, la verdad es que funciona de maravilla. Y he de decir que estos tomos me los compré fue por despecho, porque fue aquel mítico surfeo en el que Oli y yo íbamos a por todas las novedades del mundo mundial, y al no estar ahí me compré los 5 primeros tomos. No me pillé el 6 y el 7 porque el sexto estaba dañado en la tienda, pero es que a los 3 días me los pedí por internet, y en una semana me leí toda la colección. La disfruté una barbaridad, porque ya digo, soy un fanboy de la mitología y de la fantasía, y para mí lo tenía todo. Yo te voy a decir una cosa, Brian, que es que yo hice algo por el estilo. Yo me acuerdo, yo estaba con Kakizaki, estaba en mitad de Rainbow, cuando me dio un día por meter en bestiario, y hice lo mismo. En 2 sentadas me pillé los 7 tomos y me los leí en una sentada. Lo disfruté enormemente. Yo creo que de la mejor manera que se disfruta, porque lo que tú dices, con esos flashbacks, esos flash forward, al final, leyéndolo mes a mes tenía que ser más pesado, pero leyéndolo del tirón se disfruta enormemente. Sí, la historia además está llena de emociones, y nos presenta personajes un poquito más, con más profundidad de los que suele acostumbrar los shonen. Y aquí, bueno, pues tenemos eventos trágicos, eventos alegres, que nos va a llevar en un carrusel aquí de emociones, ¿no? Le vamos a coger mucho afecto a ciertos personajes que luego se van a quedar por el camino, otros van a seguir, otros se van a sacrificar. La verdad es que veo una cantidad, pues, de valores bastante positivos en la obra, que no es solo batallas y muertes, y que las hay, ¿no? Pero también, pues, unos valores humanos, pues, muy chulos, ¿no? De decir, ahí
en el trasfondo pues tenemos que, oye, la idea de que aunque seamos distintos, ¿no? Que algunos sean humanos y otros sean bestias y otros sean subhumanos, pues que todos ansían lo mismo, que es vivir en paz, en libertad y ya está, ¿no? Entonces, la verdad es que te ofrece un poquito de todo. Yo creo que aquí Kakizaki hizo magia, porque cualquier otro a lo mejor te intenta hacer esto y sale pues yo qué sé, un engendro de mono, ¿no? Pero pero en este caso la verdad es que está todo muy cohesionado, cuando a priori pues parecería que no debería de estarlo, pero funciona muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que es una obra que queda muy bien empacada, como dices, muy emocionante, con momentos súper, no sé, que te toca la patata y batalla y demás. Y yo diría que el lacito de toda la obra, con lo que lo deja ya redondeado, es esa épica que le mete a todo. Porque la épica yo creo que desborda por los cuatro costados, tanto en las batallas que vemos, digamos, dentro de estos coliseos, dentro de estos teatros y demás, ¿no? Como después, según va evolucionando y te vas viendo la implicación que van teniendo, como tú decías, todas las razas y demás. Joder, hay momentazos ahí muy... que me recordaban a muchas... No quiero mencionar nada, ninguna película a las que me recuerda, además de las que tú ya has comentado, para no spoilear nada, pero bebe de toda la épica de Hollywood y de estos relatos de fantasía. Totalmente. Otra cosa que yo quería mencionar, al hilo de lo que ha dicho Ale, de que le pasó como a mí, de que la devoras, es una obra que te sientas, te pones y la devoras. Y es que hay que echar un poco el freno, porque es verdad que es que te deja, te metes en el mundo, te dejas llevar por las páginas, pero hay que echar el freno porque el dibujo de Kakizaki es digno de admiración. Se le pone una cantidad de trabajo al diseño de los personajes, a los fondos, a la escena de acción, porque son súper dinámicas, a la creación de las criaturas y cualquier mínimo detalle. Es que es una joyita en cuanto al dibujo. A mí me ha encantado. Es la primera obra que tengo de Kakizaki y desde luego me ha abierto las puertas a su biblioteca, y probablemente, ya que tuvimos a Ale haciendo esa reseña de La mujer del espía, pues al ser 2 tomitos acabé pillándomela también, aunque sea otro género, pero le tengo ganas. Y echar un vistazo a Rainbow. Aunque sea, mira el anime, sí, porque esa es una de las grandes. Esa está que te cagas. A mí, yo creo que de Kakizaki todavía no ha habido una obra que me haya decepcionado. Porque tanto en las distancias cortas como en esta, que Bestiario se podría decir que es de las más largas dentro de las cortas, que tiene 7 tomos, por el resto son 5, 3, 2. Pero por un lado las cortas y por otro lado la de Rainbow, que no era guionizada por él, a mí me han parecido 2 pedazos de obra, bueno, 2 pedazos, una colección de obras impresionante. Y de hecho, por eso Kakizaki cada vez me pasa al contrario que con el de Shimizu ahora hoy día. Ese hombre tiene toda mi confianza, que todo lo que salga ahí va a caer. Lo dicho, tengo todavía que pasar por caja por esta última serie que me falta. Pero por lo demás, nueva que caiga, nueva que editen, nueva que cae. Bueno, pues para ir terminando, a mí me gustaría cerrarlo con una conclusión final, que sirva a modo también de recomendación para nuestros oyentes, los queridos surferos, y valorar un poco aspectos positivos y negativos. Ya hemos mencionado todo lo positivo que da esta obra, y si tuviera que buscarle algún punto negativo, es que a lo mejor puede que la obra peque un poco al principio de no saber por dónde va a ir, y yo creo que fue la respuesta de los lectores lo que hizo que Kakizaki continuara con la historia, porque incluso, bueno, la edición que tenemos aquí en Milky Way nos brinda con una página final donde Kakizaki pues da el típico agradecimiento y cuenta un poquito de en el punto de su vida que se encuentra escribiendo este bestiario, ¿no? Y siempre lo deja dicho, ¿no? Iba a llegar hasta aquí, pero luego pues me dio por continuar. Y eso se traduce en la obra de forma que quizá se le dé mucho peso a algunos personajes que luego aparecen poco. Luego hay como 2 o 3 tomos que ocupa la historia de Arthur, por ejemplo, ¿no? Que también es importante, pues la historia al fin y al cabo se centra en un puñado de personajes en distintos momentos que coinciden también, pero como que se ahonda mucho en algunos, y por ejemplo Finn, que viene a ser al final el gran héroe,
pues lo vemos más al principio y luego ya al final, pero entre medias está el tío perdido, ¿sabes? Es como que con la excusa de que quería libertad y demás, ¿no? Entonces este para mí ha sido a lo mejor por ponerle alguna pega, que yo sí me quedo con la sensación general es muy 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 positiva, pero por ponerle algún contrapunto para mí sería ese. Y puntos fuertes, edición fantástica con sus paginitas a color. Es una serie corta que también se agradece. La intensidad la mantiene desde la primera a la última página, así que no pierde calidad en ningún momento, no tiene altos y bajos. Dibujo excepcional y lo que hemos dicho. Si te gusta todo el tema del Imperio Romano, si te gusta la fantasía, la mitología, si eres fan de películas como la que hemos mencionado, ¿no? De Gladiador o la del Rey Arturo, ese tipo de cine hollywoodiense, esta obra es para ti. Así que no lo dudes y métete porque no te vas a arrepentir.